Bendiciones, querida familia. Qué gusto saludarles una vez más a la distancia. Sin querer queriendo, ya es la séptima semana que nos reunimos digitalmente. Ah, para muchos, ah, para muchos de nosotros, entre más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de estar en comunidad. No solo de estar relacionado con otras personas, sino de sentirnos parte de una comunidad con la cual caminamos juntos. Les doy gracias al Señor porque durante nuestros servicios vía Zoom hemos tenido muy buena asistencia. A veces, bueno, el día de resurrección tuvimos cerca de 140 personas conectadas vía Zoom. La semana pasada tuvimos como 110 personas conectadas vía Zoom. Entonces eso nos deja muy claro la necesidad de comunidad que tienen muchas personas. También nuestros estudios bíblicos durante esta semana han sido muy bien atendidos, y creo que durante estos tiempos es que estamos creciendo más en nuestra relación con el Señor, pero también en las Escrituras. No, entonces la necesidad de estar relacionados es algo que nos está manteniendo unidos. Hoy continuamos nuestra nueva serie de sermones aquí en Rolling Hills Covenant Church, que está basada en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte de Jesús es una serie de enseñanzas, como lo dije la semana pasada, es una serie de enseñanzas sobre la vida, sobre la rectitud. El Sermón del Monte aprendemos cómo un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo debe de vivir, debe de pensar, debe de actuar, debe hablar y cómo debe adorar. Podemos también considerar el Sermón del Monte como un manual perfecto para la vida cotidiana del todo cristiano. El Sermón del Monte entonces ofrece el modelo de Dios para la felicidad y el éxito de un cristiano. Como vimos la semana pasada, Jesús comienza este Sermón del Monte con lo que nosotros ya conocemos como las bienaventuranzas. Esas son una serie de atributos, de serie de calificativos que el Señor considera que son buenos en su reino, ¿sí? También nos enseña cómo el creyente debe de vivir en respuesta a estos atributos, cómo el Señor debe de vivir en respuesta a estas bienaventuranzas. Vimos también que estas bienaventuranzas pueden ser divididas en dos grupos. El primer grupo es el grupo de aquellos que han sido oprimidos por los sistemas de este mundo, los pobres en espíritu, los que han sido también los que han sido abusados, los que han sido maltratados por los sistemas de este mundo por causa de Cristo. Este primer grupo nos damos cuenta en las bienaventuranzas que ellos ya son parte del reino de los cielos. Ellos ya están gozando de esta bienaventuranza. El segundo grupo está compuesto por aquellos que añoran la justicia, por aquellos que necesitan, que tienen esa sed y hambre de hacer justicia en este mundo, por aquellos que lloran, por aquellos que necesitan ser consolados, por aquellos que sufren por la causa de Cristo, por aquellos que necesitan tener esa esperanza de que un día, quizás ahorita las cosas no se vean muy bien, quizás en estos momentos suframos por causa de Cristo, pero un día Cristo va a hacer todas las cosas mejores, un día lo veremos cara a cara, un día estaremos con Él, un día Él enjuagará cada lágrima de nuestros ojos. Entonces estos dos grupos de personas, Jesús a este grupo de personas y al resto que estaban ahí en la multitud, Jesús dirige el resto de lo que es el Sermón del Monte. Hoy estaremos nosotros ahí en el libro de Mateo capítulo 5, estaremos del versículo 13 al 20. Entonces, si puede, ahí en casa, por favor, habla su Biblia. Yo voy a leer de la versión Reina Valera, capítulo 5 de Mateo, y vamos a leer del 13 al 20. Bueno, sí vamos a leer del 13 al 20 y luego nos vamos a enfocar un poquito en las primeras dos partes, y por último vamos a terminar lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿cómo esto obra para que nosotros hagamos justicia? Entonces Mateo 5 del 13 al 20 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos. Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar plasmadas estas palabras para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas. Para que un día como hoy nosotros supiéramos, Señor, se nos dijese que somos la sal de de la tierra, que somos la luz de este mundo, que necesitamos hacer justicia aún mayor que aquellos que creen tener la justicia. Te damos a ti la gloria, Señor, te bendecimos. Señor, permite que vivamos en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces, como vemos aquí, Jesús continúa este sermón con dos ilustraciones. Hace esta gran apertura con las bienaventuranzas. Yo creo que dejó la boca abierta de todos los que estaban ahí, porque ¿cómo es que Jesús dice que benditos son aquellos, bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Cómo es que Jesús dice que bienaventurados los que sufren? ¿Cómo puede decir Jesús que bienaventurados aquellos que son maltratados? ¿Cómo puede decir Jesús? Pero están con la boca abierta y ahora Jesús les dice, bueno, si ustedes han recibido estas bienaventuranzas, ustedes que son mis discípulos, ustedes que ya tienen prometido el reino de los cielos, que ya son parte del reino de los cielos, ustedes, les dice él, ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal, les dice, pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Y eso está en Mateo 5:13. Creo, al verlo entonces al ver esto, lo que está diciendo Jesús, cuando nosotros lo vemos por nuestros lentes modernos, podemos quizás perder la profundidad de lo que Jesús está diciendo. Porque nadie en este mundo, al escuchar que los discípulos han de ser la sal de la tierra, en nuestros tiempos quizás causa hasta un poco de precipitación, ¿no? Porque hoy en día nadie quiere ser salado. Hoy en día nadie quiere ser sal, porque las connotaciones que tenemos alrededor de esa palabra no son buenas. Pero en los tiempos de Jesús, y es más, si nosotros vemos un poquito más, hasta hay muchos en nuestra sociedad que ya ni comen sal porque les hace daño, ¿no? Pero cuando nosotros vemos eso, entonces, quizás por las connotaciones de la sal hoy en día, quizás no podemos entender la profundidad de esta palabra, pero científicamente la sal en la tierra es sumamente importante. Tanto es así que el 97% del agua de todo el planeta es salada. A nuestro planeta se le llama el planeta azul, el mundo azul. ¿Saben por qué se le llama el mundo azul? Porque está compuesto por 70% de agua. Entonces, y el 97% de esa agua del mundo es salada. Es más, si pudiese esparcirse la sal marina seca sobre toda la tierra, sobre todos los continentes, llegaría a cubrirla con una capa de 150 metros de espesor, equivalente a un edificio de 45 pisos. Entonces, si sacásemos toda la sal del mar y la esparciéramos por toda la tierra, se podría hacer hasta a un edificio de 45 pisos expandido alrededor de la tierra. Oye, la sal, además de ser usada para dar sabor a la comida, también es usada para preservar alimentos, para sanar, para purificar y aún en otros usos. Hoy en día también conocemos que la sal ayuda a regular los niveles del agua de la persona, los niveles de agua que retenemos en nuestro cuerpo. Se usa en medicinas la sal, también se usa hasta en la fórmula para la pasta de cepillarnos los dientes. En la época de Jesús, entre griegos, hebreos, árabes, la sal era un símbolo de amistad, de hospitalidad y de fraternidad. Tan importante era la sal que para los judíos, que el libro de Levíticos, específicamente en Levíticos 2:13,
nos dice que en todas sus ofrendas que ellos traían al templo, en todas las ofrendas tenía que tener sal. Entonces, ¿a qué está diciendo Jesús a sus discípulos cuando Él les declara a ellos que ellos son la sal de la tierra? Es presumido de mi parte a decir que 100% esto es lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que es presumido de cualquier pastor poder tomar la palabra y decir, oh no, esto es verdaderamente lo que está diciendo aquí. Entonces sería presumido de mi parte, pero yo quiero sugerir que la sal aquí, como está diciendo Jesús, como era usada para dar sabor, como era usada para sanar, como es usada para preservar y para purificar, y era símbolo de amistad y de hospitalidad y de fraternidad. Entonces, nosotros también tenemos el privilegio, como discípulos de Jesús, tenemos el privilegio de dar sabor a este mundo, de traer sanidad a este mundo, de preservar la verdad para este mundo y de ser parte de la purificación de este mundo, corrigiendo o impidiendo la corrupción en este mundo. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a eso. Estamos llamados a dar sabor a este mundo, a traer sanidad a este mundo, a preservar la verdad, a ser parte de la purificación y corregir la corrupción de este mundo. Quizás esto nos lleve a una serie de preguntas, ¿no? Pero la más común sería, pues, ¿cómo le hacemos? Si somos la sal de la tierra y tenemos el privilegio de hacer estas cosas, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos sabor a este mundo? Alrededor de cada uno de nosotros hay personas que necesitan un poco de sabor en esta vida. Sufren ellos por el sinsabor de su boca, sufren porque la vida no es vida para ellos, se sienten sin propósito, como que algo les falta. Tratan de suplir esa necesidad con todo, con drogas, con sexo, con mujeres, con la calle, con la fiesta, con esto, con el alcohol. Tratan de llenar todo eso y lo que necesitan nada más es un poquito de sal. Lo que necesitan nada más, cada uno de ellos, es un poquito de ti. Necesitan que usted y yo los guiemos a los pies de Cristo. Necesitan sanidad, necesitan a ti, necesitan que tú los guíes al doctor por excelencia. Necesitan que alguien como tú les hable la verdad a sus vidas, que compartas tú la palabra de Dios con ellos, que seas sal, que traiga sabor, que sane sus heridas, que ayudes a pelear la corrupción que los rodea, que los ayudes a purificarse para venir ante Cristo. Aun cuando están en Cristo, que tú los ayudes a que ellos pasen por el proceso de santidad, el proceso de santificación, el proceso de purificación y estar con ellos, caminar con ellos, ser sal para ellos. En el sermón anterior, nuestro pastor Sean predicó el día de hoy, predicó que él en su casa tiene un bloque de sal y que a veces lo único que necesita es poner el bloque de sal en el sartén donde está cocinando y poner la comida encima de ese bloque de sal. Y simplemente por ser contacto con ese bloque de sal, esa comida ya viene a ser sal, ya tiene sabor, ya es sazonada. Entonces nosotros a veces simplemente lo que necesitamos es estar conectados con las personas, ser parte de la vida de estas personas que están sufriendo, que necesitan un poquito de sabor en su vida para que nosotros podamos cumplir nuestro rol como sal de la tierra. El mundo necesita que alguien como tú pelee por ellos contra la corrupción de este mundo, contra el dolor que sienten. Ellos necesitan que nosotros seamos los pies, las manos y la boca de nuestro Señor Jesús, siendo la sal de este mundo. Y no lo hacemos por nuestra propia fuerza. Lo hacemos porque Jesús nos ha declarado, porque Él es la sal de este mundo. Él es por excelencia quien trae sanidad. Él es por excelencia quien trae purificación, quien trae también el sabor a este mundo, que viene a pelear contra la corrupción. Por excelencia, y nosotros porque estamos en Él, nosotros somos esa sal de la tierra. Pero Jesús también le dice a sus discípulos, les dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se le pone en lo alto para que alumbre a todos aquellos que están en casa. Del mismo modo procuren ustedes ser luz que brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre que está en el cielo.
ahí en Mateo capítulo 5 del 14 y el 15 y el 16. Y es importante notar que el Evangelio de San Juan, Jesús mismo se llama a él la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue tendrá la luz de la vida y nunca andará en oscuridad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo y quien me sigue tendrá la luz de la vida y nunca andará en oscuridad. Y Jesús nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Entonces, y de la misma forma, aquellos tendrán luz. Si nosotros somos luz, nosotros podemos, nuestra labor es ir donde está la oscuridad y brillar. Al decir que Jesús a sus discípulos, que ellos son la luz del mundo, Él los declara como una extensión de sí mismo. Ese es nuestro privilegio aquí en la tierra, de ser las manos, de ser los pies, de ser la boca de nuestro Señor Jesús. No podemos esconder tan gran privilegio. Así como es ilógico poner una lámpara debajo de un cajón, no vas a poner una luz y la vas a cubrir. La pones en un lugar donde brille para que alumbre todo el lugar. Así como eso es ilógico, como luz nosotros debemos de brillar, no para nuestra propia gloria, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Una luz no prende para su propio beneficio, sino para el beneficio de los que están ahí, para disipar la oscuridad de alrededor. ¿Cómo podemos entonces alumbrar nosotros lo más que podamos, lo más posible? ¿Cómo podemos brillar lo más posible? Individualmente podemos ser un punto de referencia, ¿sí? Individualmente podemos ser quienes guían a otros a Jesús. Podemos ser un punto de referencia, quizás en medio de la oscuridad, que vean nuestra luz que está prendida y puedan decir, ahí puedo ir porque ahí hay luz. Ahí puedo ir porque algo está diferente, ahí no está oscuro. Podemos ser un punto de referencia. Me recuerdo que cuando cruzamos a los Estados Unidos, ahí en Tijuana, cuando estábamos en el cerro, me recuerdo que íbamos a pasar y no pasamos legalmente. Íbamos a pasar y la noche estaba muy oscura, no se veía nada. Y de repente pasaba una luz así y alumbraba todo y la gente decía, agáchense, agáchense, que ahí viene el ojo, ahí viene el ojo, decía. Pero de repente cuando ya era tiempo de cruzar, me recuerdo que la persona que nos llevaba dijo, miren, ¿ven aquellas luces que están allá? Se parecen a las luces que van a aparecer ahí en pantalla. ¿Ven aquellas luces que están allá? Eran unos puntos rojos que se miraban. Ahora me doy cuenta que son los antenas que usan los aviones para guiarse, ¿no? Y el hombre dijo, ven aquellos puntos rojos que están allá. Esas luces rojas que están allá. Ahí tenemos que llegar. Si se llegan a perder, cuando van corriendo se desvían del camino, vean esos puntos rojos y ahí es donde tenemos que llegar. Sigan esos puntos rojos y de seguro van a llegar donde nosotros vamos a estar. Individualmente esas luces rojas servían como un punto de guía, un punto de dirección donde nosotros necesitábamos llegar. Nosotros individualmente podemos ser esos puntos de dirección para las personas que necesitan llegar a Cristo. Pero también estas luces a nosotros nos servían de referencia y nos proveían un poquito más que eso, nos proveían esperanza de que si continuamos en el camino a esos puntos rojos, podríamos llegar a donde tendríamos una mejor vida. Pero eso es individualmente. Pero en comunidad podemos ser las luces de una ciudad que dan vida a las más oscuras de las noches. A mí me gusta viajar, pero lo que más me gusta es aterrizar en las ciudades cuando está de noche. Así como vemos esta fotografía de Los Ángeles de noche, la iluminación de esta ciudad cuenta su historia. En la noche puedes saber qué tanta vida hay en esa ciudad por la cantidad de luces que alumbran la ciudad. Usted y yo somos la luz de este mundo. Tenemos el privilegio de brillar como Cristo brilló. Tenemos el privilegio de brillar en medio de las tinieblas. Pues la oscuridad solo es ausencia de luz. ¿Sabía usted eso?
que la oscuridad no existe. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. No hay lugar que pueda permanecer oscuro si una luz se enciende allí. Hay lugares oscuros en tu alrededor. Hay relaciones en oscuridad. Hay personas en tinieblas. Quizás ese es tu llamado a acercarte un poquito más. Pues si tú estás presente, la luz se hace presente. Las cosas tienen que cambiar, pues nosotros somos luz. Al llamarnos al ser la sal y la luz de este mundo, Jesús nos está llamando a ser sus agentes de justicia en este mundo. Es decir, Jesús nos está llamando a hacer lo que es justo delante de Dios. En otras palabras, es justo que aquellos que ya son ciudadanos del reino de los cielos, que aquellos que ya gozan y que gozarán el favor inmerecido de Dios, es justo que ellos extiendan ese favor a quienes los rodean. Entonces, es justo que nosotros extendamos ese favor a aquellos que nos rodean, que nosotros seamos sal y luz para este mundo. Un teólogo llamado Asdrúbal Ríos dice esto: quien vive de acuerdo a las bienaventuranzas funcionará en el mundo como sal y luz. Entonces, si vivimos como receptores de estas bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Si nosotros vivimos en esa bienaventuranza, porque recibimos reconciliación, porque ya tenemos el reino de los cielos, porque si recibimos la tierra por heredad, porque seremos saciados, porque gozaremos de misericordia, porque veremos a Dios, porque seremos llamados hijos de Dios, y porque nosotros tendremos la entrada al reino de los cielos. Si vivimos en esas bienaventuranzas, debemos de funcionar en este mundo como la sal y la luz de este mundo. Ese es nuestro privilegio, de ser influencia en este mundo. El mundo necesita sal porque es corrupto. El mundo necesita sal porque necesita sanidad. El mundo necesita sal porque necesita sabor. Él necesita sal porque necesita ser purificado por la sangre de Cristo. Y en estos momentos, cuando nosotros estamos encerrados en nuestras casas, y aquellos que necesitan salir a trabajar y están poniendo la vida literalmente en las manos de la sociedad por nosotros, en estos momentos es cuando estamos haciendo las preguntas difíciles. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo es que mi amiga murió? ¿Cómo es que mi cuñado está enfermo en el hospital? ¿Cómo es que está sucediendo esto? ¿Cómo es que hay gente que no tiene para comer? ¿Cómo es que hay gente que no tiene para pagar su renta? ¿Cómo es que hay gente que... Pero nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Nosotros somos llamados a suplir la necesidad de nuestro hermano, de nuestra hermana. Lo dije en uno de nuestros primeros sermones cuando estuvimos reuniéndonos digitalmente. Que si en medio de esta pandemia alguien en tu iglesia sufre de hambre y pasa necesidades, es porque tú como iglesia no has cumplido tu labor de ser sal de este mundo. Es como tú como hermano, como hermana, no has cumplido tu labor de ser la sal de este mundo, de traer sabor, de traer sanidad, de purificar, de pelear contra la corrupción. Porque a eso somos llamados nosotros. El mundo necesita sal porque está dolido, porque está enfermo, porque está muriendo. Literalmente miles de personas día tras día están muriendo. ¿Y si está muriendo sin Cristo? Es tu labor. Quizás no puedes predicar, quizás no puedes ir y gritar, y quizás no puedes poner un video, quizás no puedes hacer nada de eso, pero puedes ser sal. Puedes afectar tu alrededor, tu comunidad, tus amigos. Tú puedes hacer un cambio en esta vida, en esta tierra. El mundo necesita sal porque es corrupto, porque está enfermo. Y necesita luz porque está en tinieblas.
Hay un velo en la humanidad que no nos deja ver más allá del sufrimiento, que no nos deja ver más allá de nuestra situación presente, que no nos permite enfocarnos en la eternidad porque estamos en la oscuridad. Pero cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas, cuando Cristo Jesús viene, esos velos son removidos y podemos vernos reflejados en nuestro Señor Jesús. Y por eso es que brillamos, porque Jesús es reflejado en nosotros. No brillamos por nuestra propia luz. Si me miran a mí, no pueden decir que yo brillo por mi propia luz. Brillo porque amo al Señor. Brillo porque Jesús se ha revelado a mí. Las personas que te miran a ti ven que tú brillas porque Jesús está siendo reflejado en ti. Pero si tú no estás poniendo a Jesús como el centro de tu vida, no están viendo eso reflejado y quizás no seas luz. Quizás no seas sal porque no estás en contacto con el Maestro. Por lo tanto, como creyentes, somos llamados a ser sal y ser luz. Como creyentes es justo que nosotros vivamos en esa realidad, siendo sal y siendo luz. Si lo hacemos, corremos el peligro de ser peores. Si no lo hacemos, podemos correr el peligro de ser peores que los escribas y los fariseos de los tiempos de Jesús, que cumplían con lo exterior, se miraban chulos, se vestían bonitos, diezmaban hasta de lo más pequeño que tenían, pero no amaban a la gente, condenaban a la gente, descuidaban lo interior, juzgaban a quien estaba en tinieblas, al enfermo, al corrupto, al impuro, pero no eran luz, no eran sal. Solo servían para juzgar, pero no servían para sanar, no servían para corregir, no servían para ser parte del proceso de purificación, para hacer luz para estas personas. No sanaban al enfermo, no purificaban al impuro, no restauraban al corrupto, no eran luz para el que estaba en tinieblas. Pero Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: yo no vine a destruir la palabra de Dios. Esa palabra que ya tienen, vengo a cumplirla, dijo el Señor Jesús, para que ustedes se den cuenta cómo deberían ya estarla cumpliendo. Mateo 5:20, Jesús dice: porque les digo a ustedes, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Qué difícil, ¿no? Siendo sal y siendo luz, hacemos lo que es justo ante Dios. Jesús nos llama la sal de la tierra. Nos llama a ser símbolos de amistad, símbolos de hospitalidad, símbolos de fraternidad. ¿Estás cumpliendo con ese llamado? Nos llama a dar sabor, nos llama a sanar, a restaurar y a purificar. ¿Cómo puedes empezar a vivir desde esta postura? ¿Qué cambios debes hacer? Jesús nos llama a ser la luz de este mundo y nos llama a desvanecer las tinieblas de la ignorancia, del error y del pecado que nos rodean. Como cristianos debemos brillar con la luz de Cristo en medio de la oscuridad y de la injusticia. Somos llamados a hacer lo justo delante de Dios, siendo sal y siendo luz. Hacemos lo que es justo delante de Él. Los escribas, los fariseos, en los tiempos de Jesús representaban un sistema religioso que se enfocaba en la justicia exterior. Juzgar a aquellos, a ver cómo entran al templo, a ver si están cumpliendo el día sábado, a ver si están haciendo lo más pequeño que la ley demanda, pero no veían más allá, no veían a lo interno. Y Jesús dice: no, a menos de que te enfoques ahí, no puedes cambiar lo exterior, necesitas cambiar internamente. Y por eso nos llama a nosotros sal de la tierra. Por eso dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu han llegado al punto de su vida que
dependen completamente en la benignidad de Dios. Aquellos que sufren por causa de Cristo han llegado al punto de que no les importa perder la vida porque tienen el reino de los cielos, porque pueden ver desde una perspectiva eterna. ¿Estás viendo desde una perspectiva eterna? ¿Estás siendo sal y luz a este mundo? ¿Cuántas personas se te han pasado desapercibidas? Porque no has tomado tu rol de luz y tu rol de sal en este mundo. Era imposible que la gente común llegara a igualar la justicia exterior de aquellos quienes la definían. Pero Jesús les dice, ustedes tienen que ser mucho más. Pero cuando Jesús dirige a sus discípulos a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, está invitando a sus discípulos a practicar primero la justicia interior, pues este cambio resultaría en poder para cambiar su exterior. Hoy me gustaría exhortarlos como Jesús exhortó a sus discípulos. Practiquen la justicia. Hagan lo mejor que cualquier religioso de este mundo. Háganlo de tal manera que su justicia refleje la realidad interior de su vida. Si usted está conectado a la luz, si usted es luz, si usted es la sal de este mundo, viva como tal. Refleje esa verdad a este mundo y así haga justicia. Somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo. Somos llamados a hacer lo justo delante de Dios. Oramos. Señor, te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Padre, porque tú nos has dado el privilegio de ser llamados la sal de este mundo, de ser llamados, Señor, la sal de la tierra y la luz de este mundo. Y como tal, tú nos has privilegiado, Señor, para poder ser tus manos, tus pies, para ser pues los portadores de sanidad, Señor, para ser aquellos que participan en el proceso de sanidad de este mundo, en el proceso de purificación de este mundo, en el proceso, Señor, de traer sabor a este mundo. Te damos a ti la gloria y te damos gracias. Y te pedimos que nos permitas vivir en esa verdad, Señor. Que nos permita ser alcanzados por esa verdad y alcanzar a muchos por esa verdad. Señor, también te pido por aquellos que quizás están viendo este sermón por primera vez o quizás es una de sus primeras veces que se conectan en línea para escuchar la palabra de Dios. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que seas tú alcanzando sus vidas, que permita que nosotros podamos ser sal para ellos, que podamos ser la luz, Señor, y que en ende, Señor, ellos puedan también ser la sal y la luz de este mundo, que ellos puedan ser portadores de esperanza para aquellos quienes les rodean, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tú toques sus corazones, que tú toques el nuestro, Señor, que nos permitas vivir desde esta postura, Señor, de poder decir que nosotros somos llamados a ser hacedores de justicia. Te damos a ti la gloria, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que están pasando aún estos momentos por cualquier sufrimiento, Señor. Aquellas personas que quizás están dolidas porque sus familiares ya están en un centro de emergencia, Señor. Porque sus familiares ya están, Señor, luchando para respirar. Porque sus familiares, Señor, están pasando, Señor, las repercusiones de no tener trabajo, Señor. Están sufriendo el estar pensando de cómo van a tener comida para sus hijos mañana. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Y te pido que el cuerpo de Cristo, la iglesia mundial alrededor del mundo, Señor, podamos tomar esta postura de decir, yo soy la sal de este mundo, yo necesito afectar, yo necesito cambiar, yo necesito ser parte de aquellos que pelean contra la corrupción de este mundo y voy a poner mi granito de sal para cambiar este mundo. Señor, te bendecimos. Rétanos esta semana, Señor, para hacer luz y para hacer sal en esta tierra. Te amamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Reciban la bendición, hermanos. Ahí donde están en casa, levanten sus manos, por favor. Extiendan sus manos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Y que esta semana más que nunca usted sea sal y usted sea luz para este mundo que tanto nos necesita hoy.
Este mundo nos necesita, iglesia. Este mundo te necesita a ti. Las personas alrededor te necesitan a ti. Están viéndote a ti. Refleja la luz de Cristo. Sé la sal de la tierra. Recibe la bendición. Amén. Y el servicio no se acaba hasta que se acabe el almuerzo que hicieron hoy en casa. Bendiciones.